El caso Elizabeth Fritzl. El infierno bajo tierra. Hay lugares donde la oscuridad no necesita de la noche para existir. Lugares donde el mal se esconde tan profundo que nadie puede escuchar los gritos. Esta es la historia de Elizabeth Fritzl, una mujer que vivió 24 años encerrada en un sótano, mientras el mundo seguía su curso, sin imaginar el horror que se escondía bajo sus pies. Todo comenzó en Austria, en la tranquila ciudad de Amstetten. Allí vivía Joseph Fritzl, un ingeniero eléctrico aparentemente respetable, casado y padre de 7 hijos. Nadie sospechaba que ese hombre de apariencia común sería responsable de uno de los crímenes más monstruosos de la historia moderna. Su hija, Elizabeth, nació en 1966. Desde pequeña, fue descrita como tímida, obediente y callada. Pero detrás de esa calma, escondía un miedo que la acompañaría toda la vida. Desde su adolescencia, Joseph la controlaba de forma enfermiza. Le prohibía salir, tener amigos o relaciones. Era celoso, autoritario y violento. A los 18 años, Elizabeth intentó escapar, pero su padre la encontró, la golpeó brutalmente y la llevó de regreso a casa. Nadie volvió a hablar del tema. Lo que nadie sabía es que Joseph ya estaba construyendo el lugar donde cumpliría sus fantasías más oscuras. Bajo la casa familiar, Joseph comenzó a cavar un sótano secreto. Lo hizo él mismo, en silencio, durante años. Nadie se preguntó por qué pasaba tanto tiempo en el sótano, ni por qué había reforzado las paredes con hormigón y puertas de acero. Cuando terminó aquel lugar, era una celda impenetrable, un laberinto de túneles sin ventanas, con una puerta oculta detrás de un armario. El 28 de agosto de 1984, Joseph llamó a Elizabeth al sótano para ayudarlo a mover una puerta. Pero cuando ella entró, la drogó y la encadenó. Así comenzó su cautiverio, que duraría 24 años. Durante ese tiempo, el mundo creyó que Elizabeth había desaparecido. Joseph incluso denunció su fuga a la policía y mostró una carta falsificada donde ella decía haberse unido a una secta religiosa. Nadie dudó de él. Su esposa, Rosemary, creyó esa historia durante más de 2 décadas, mientras su hija vivía justo debajo de sus pies, en una oscuridad perpetua. En aquel sótano, Elizabeth fue abusada repetidamente por su propio padre. De esos abusos nacieron 7 hijos. 3 de ellos permanecieron encerrados con ella sin conocer la luz del sol. Los otros 3 fueron criados por Joseph y su esposa en la planta superior, bajo la mentira de que Elizabeth los había dejado en la puerta porque no podía criarlos. Uno de los bebés murió a los pocos días de nacer y Joseph arrojó el cuerpo al horno de calefacción para deshacerse de las pruebas. Las condiciones eran inhumanas: una habitación húmeda, sin ventilación, con un pequeño baño improvisado. El aire era tan denso que los niños crecieron con problemas respiratorios y de piel. Nunca vieron un árbol, un amanecer, ni siquiera una sombra que no fuera la suya. Durante años, Joseph visitaba el sótano casi a diario. Llevaba comida, ropa vieja y su dominio absoluto. Grababa videos de televisión para que los niños vieran cómo era el mundo. Pero si alguno desobedecía, los castigaba con apagones de días enteros, dejándolos a oscuras y sin aire. A veces, Elizabeth pensaba que moriría allí, pero nunca perdió la esperanza de escapar.
Todo cambió en abril del 2008. Una de sus hijas nacidas en el sótano, Kerstin, cayó gravemente enferma. Elizabeth suplicó a su padre que la llevara a un hospital. Joseph, temiendo que la niña muriera y se descubriera su secreto, aceptó. Llevó a Kerstin al hospital fingiendo que la había encontrado en la puerta de su casa. Los médicos, confundidos por la condición de la niña, pálida, desnutrida y sin registro médico, alertaron a la policía. Las autoridades comenzaron a sospechar, y cuando pidieron hablar con la madre de la niña, Joseph no tuvo otra salida. 2 días después, Elizabeth emergió del sótano por primera vez en 24 años. Llevaba la misma ropa vieja, la piel pálida y el miedo grabado en los ojos. Cuando los investigadores la entrevistaron, dijo una sola frase: «No volveré a bajar ahí». Luego contó todo. La policía descubrió la puerta oculta, el laberinto de túneles y las habitaciones donde vivió encerrada. El horror era indescriptible. El aire estaba viciado, las paredes manchadas y los dibujos infantiles cubrían los muros, los únicos rastros de una infancia robada. Joseph fue arrestado de inmediato. Durante los interrogatorios, se mostraba tranquilo, casi orgulloso. Dijo que había querido proteger a su hija del mundo exterior. Los psicólogos lo describieron como un narcisista extremo con rasgos sádicos. El juicio comenzó en marzo del 2009. Joseph Fritzl fue acusado de violación, secuestro, esclavitud, incesto, homicidio y privación de libertad. En un intento de justificar lo imposible, afirmó que amaba a su hija y a sus nietos, pero las pruebas hablaban por sí solas. Fue condenado a cadena perpetua en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Allí sigue hasta el día de hoy, cumpliendo su sentencia. Después de su liberación, Elizabeth y sus hijos recibieron terapia intensiva. Las autoridades les dieron una nueva identidad y una casa en un lugar secreto de Austria. Se dice que viven lejos de la prensa, intentando reconstruir lo que el encierro les robó. Los médicos aseguraron que los niños tuvieron que aprender desde cero cosas tan simples como caminar al aire libre, mirar al cielo sin miedo o soportar el sonido del viento. El caso Fritzl dejó una cicatriz en todo un país. Durante años, nadie entendió cómo algo tan monstruoso pudo ocurrir sin que nadie lo notara. Los vecinos, que habían vivido a pocos metros, admitieron haber oído ruidos extraños y golpes en el sótano, pero nunca imaginaron que alguien pudiera estar ahí debajo. Elizabeth Fritzl hoy tiene más de 50 años. No ha hablado públicamente desde su liberación, pero se sabe que mantiene una relación cercana con sus hijos, intentando ofrecerles la vida que nunca tuvo. Su historia no es solo una tragedia, es una advertencia sobre el poder del silencio y sobre cómo el mal puede construirse ladrillo a ladrillo justo debajo de nuestros pies. Porque a veces el infierno no está en otro lugar, a veces el infierno está en casa. Si llegaste hasta este punto, es porque te atreviste a mirar lo que muchos prefieren ignorar. Historias como la de Elizabeth Fritzl nos recuerdan que el horror no siempre grita, a veces simplemente espera en silencio. Si quieres seguir explorando más casos como este, suscríbete al canal, activa la campana para no perderte los próximos episodios y déjame en los comentarios tu opinión sobre este caso. Nos encontramos pronto en otro capítulo de Archivos Ocultos. Hasta la próxima.